Estamos en el sexto domingo de Pascua, viviendo de la alegría de la resurrección y de la esperanza en la vida eterna. Y este domingo sexto de Pascua probablemente sea el domingo en el que la esencia y la identidad de Dios se manifiesta de una manera muy clara, así como su voluntad. Vamos pues a escuchar con mucha atención los textos, a desmenuzarlos para ver quién es ese Dios al que nosotros postulamos con nuestra fe, al que nosotros aceptamos la propuesta de ser hijos suyos. Escuchemos pues. Sexto domingo de Pascua, ciclo B, 5 de mayo de 2024. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro en Cesarea, uno de los siervos se adelantó a anunciar su llegada. Cornelio salió a su encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro se levantó diciéndole: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis
unos a otros. Como siempre, en el primer libro, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo los avatares de esa iglesia primitiva que va creciendo no sin dificultades ni polémicas. Aquí vemos un texto en el que en el fondo late esa polémica de la admisión de los gentiles en la iglesia. ¿Quién es el que tiene la iniciativa? ¿Quién es el que precede a esa iglesia para abrir la puerta a los gentiles? Y vemos una vez más que es la figura de Pedro, la que de alguna manera está poniéndose en primer plano también para esta iniciativa, que posteriormente será Pablo el que la materializará de manera cuantitativa y cualitativamente distinta. Y aquí vemos cómo Pedro está en Cesarea, en casa de Cornelio, que ha salido a su encuentro. Y aquí tiene lugar lo que llamamos técnicamente el Pentecostés de los gentiles, y se dan las mismas características que el Pentecostés de la Iglesia. Es decir, que reciben el don del Espíritu Santo y que se derrama sobre ellos. Empiezan a hablar en lenguas extrañas y a proclamar la grandeza de Dios. E inmediatamente Pedro, a la luz de estos signos tan importantes, toma la iniciativa. ¿Cómo se puede negar el bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Aquí hay dos expresiones que manifiestan la esencialidad del texto. Dios no hace acepción de personas, al principio proclama Pedro, y aquí dice igual que nosotros. Por lo tanto, la Iglesia que se alimenta de esas dos fuentes, por una parte cristianos que vienen del paganismo y por la otra parte cristianos que vienen del judaísmo, están a la par, están igual. No obstante, la polémica, como veremos, persistirá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en distintos momentos. Veremos el Concilio de Jerusalén, el incidente de Antioquía y algunas otras cuestiones que manifiestan estas tensiones entre lo que llamamos la iglesia de la circuncisión y la iglesia que viene del paganismo. Pero ahí va, esa es la iglesia que ayer, hoy y siempre camina con dificultades y camina para que el Evangelio sea proclamado en todos los tiempos. En la segunda lectura, en 3 versículos, aparece 9 veces el amor. El amor ágape, agapeo, como también en el Evangelio. Amémonos unos a otros. El amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios. Aquí tenemos en resumen lo que Dios quiere de nosotros y por qué lo quiere. Porque Dios es amor. El ambiente, el humus de Dios es amor. Y por lo tanto, desde lo que es esencialmente Dios, solamente puede nacer amor. Por eso nosotros hemos nacido de Dios, porque hemos nacido del amor de Dios. Y en consecuencia hemos conocido ese amor de Dios. Y porque hemos conocido ese amor de Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo hemos conocido ese amor de Dios? Porque Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por Él. Es la mayor manifestación del amor de Dios, el que ha enviado a su Hijo para enseñarnos el camino del amor. Pero no olvidemos que ese es el que nos ha amado antes. Él es el que nos ha enviado a su Hijo como propiciación, como víctima de propiciación por nuestros pecados, para manifestarnos eso. El Evangelio es muy completo, muy complejo. Vamos a intentar desmenuzarlo un poquito y luego intentaremos también plantear los aspectos más esenciales. Aparece en este Evangelio 9 veces la palabra amor en distintas acepciones verbales y sustantivas. Aparece también 4 veces el término permanecer. Aparece el término alegría, siervos y amigos. Todo un itinerario que nos marca el Evangelio, siempre para conocer a Dios.
Y de nuevo, en relación con lo anterior, Dios envió al mundo a su unigénito. Dios envía al mundo a su unigénito, como hemos visto en la carta del apóstol San Juan, para que conozcamos el auténtico amor. Y ese auténtico amor es Dios. Y ese unigénito nos invita, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Esta es la clave. ¿Y qué significa permanecer en mi amor? Si guardáis mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos. En 2 ocasiones y en el frontispicio del Evangelio. Por lo tanto, guardar los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento esencial al que se nos invita? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que el que da vida por sus amigos. Y ahora introduce este término, amigos. No somos amigos, no somos siervos, sino amigos. Y amigos lo cita en 3 ocasiones. ¿Qué diferencia hay entre ser amigos y ser siervos? Fundamentalmente hay una. El amor de amigo es absolutamente gratuito. El siervo es un asalariado, el que trabaja para el Señor. Por eso nosotros, el amor que recibimos y el amor que damos tiene que ser absolutamente gratuito. ¿Y esto por qué? Porque el que nos ha elegido para ese amor es Jesús. Y nos ha elegido para que demos fruto. Y ese fruto permanezca en nosotros. ¿Qué significa dar fruto? Significa amar. Y amar en profundidad. De tal manera que ese amor nos posibilita pedir al Padre todo lo que nosotros realmente necesitemos para nuestra vida desde el punto de vista del crecimiento en el amor. Y termina rubricando la totalidad de este Evangelio. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amarnos unos a otros significa que el amor de Dios está realmente en medio de nosotros. Que de verdad sea así, que nos lo creamos en profundidad y que lo vivamos. La primera lectura de hoy es un resumen del relato de Hechos que Lucas coloca en un momento muy importante de la vida de la primera comunidad. Los discípulos en Jerusalén han sido perseguidos por el nombre de Jesús. La comunidad ha quedado limitada por las tensiones del judaísmo. ¿Qué sería del camino que habían emprendido sus seguidores? Era necesario que los discípulos se lanzaran por caminos nuevos. El Espíritu es quien va a tomar la iniciativa para abrir el cristianismo a otros hombres y a otros pueblos. Cornelio le explica a Pedro por qué lo ha llamado. Dice, hace 4 días estaba yo haciendo oración y se presentó ante mí un varón con un vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y se han recordado tus limosnas. Envía a alguien a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Es el Pentecostés de los gentiles, análogo al primer Pentecostés, como comprobará Pedro. La carta de Juan nos dice, el amor viene de Dios, nace en él y se comunica a todos sus hijos. La vida cristiana debe ser la praxis del amor. Si queremos saber quién es Dios, Juan nos dice, aprendiendo a ser hijos suyos, amando a los hermanos. La experiencia del amor es la experiencia divina por excelencia. Si queremos ser eternamente felices, no hay más que un camino, amando. Y la iniciativa la ha tenido Dios mismo, entregándonos a su Hijo, dándonos a nosotros lo que más ama. El Evangelio de Juan que hemos leído hoy está tomado del discurso de despedida de la última cena de Jesús con sus discípulos. Insiste en el gran mandamiento, el único mandamiento que Jesús ha querido dejar a los suyos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este fragmento forma parte del discurso de la vid que escuchamos el domingo pasado, y aquí podemos encontrar las razones por las que Jesús se presentó como la vid. Los sarmientos solamente tienen vida si permanecen unidos a la vid. Jesús no falla en su fidelidad al amor de Dios y quiere repetir con los suyos, con su comunidad,
lo que Dios ha hecho con él. Jesús siente que Dios le ama siempre, porque Dios es amor, y una comunidad no puede ser nada si no se fundamenta en el amor sin medida, dando la vida por los otros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿De qué tipo de amor hablamos? ¿Es amor de amistad, filía, o más bien es amor de entrega sin medida, agape? San Juan en este texto de despedida está usando el verbo agapao y el sustantivo agape para dar a entender que no se trata de una simple amistad, sino de un amor más profundo, donde todo se entrega a cambio de nada. Pues esta es la receta que nos da Jesús en su despedida: amar, amar, amar.